Iglesia, que Dios te bendiga. Qué lindo es estar en casa, y le decía al pastor, estacioné el auto y veo la pantalla, y qué lindo que un cartel te reciba y diga, bienvenido a casa. Listo, ya fui bendecido, bendito el ministerio de bienvenida. A ver, ¿por dónde arranco? Creo que Dios nos estuvo hablando, no me quiero atrasar mucho, creo que Dios nos estuvo hablando muy fuerte, y la palabra que el Señor ponía en mi corazón justamente va por el mismo lado. A veces es difícil estar acá y compartir una palabra, a veces cuesta, y te voy a confesar algo. Durante mi regreso, cuando venía para Buenos Aires, el Señor me ministró todo el tiempo con el tema que estaban recién los chicos ministrando. Y yo decía, Señor, gracias porque realmente sos un Dios fiel. Sos extremadamente meticuloso, detallista y celoso con todas las cosas. Quiero compartir con vos una palabra que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 33, que desde que el pastor me dijo para compartir una palabra, fue tan automático, es esto, me dijo Dios, es esta palabra. Y me costó armar, me costó discernir, me costó masticar a mí. Primero, obviamente, que Dios me habla, y posteriormente Dios te va a hablar. Amén. Éxodo 33, versículo, sí, pero no. Desde el versículo 1 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y cuando el Señor me ministraba con esta palabra, el Señor me hablaba de cuando el Señor nos da una dirección puntual y precisa. Y todo el capítulo, que te invito a que lo leas después porque es hermoso, empieza a haber una charla, una conversación entre Dios y Moisés. Moisés venía de liberar al pueblo, él subió al monte, estuvo un tiempo con el Señor, Dios le habla, Dios le muestra, Dios le revela todo lo que tenía que hacer. Y cuando él baja, el pueblo empezó a levantar un becerro de oro, y veo cómo a lo largo de todo este pasaje y este capítulo, Moisés empieza a fastidiarse, empieza a cansarse, empieza a decir, bueno, Señor, o sea, tu pueblo, Señor esto, Señor lo otro, y empieza a quejarse. Algo que nos pasa cotidianamente a muchos de nosotros, y que en este tiempo, en este 2025, es algo que yo creo que Dios quiere que rompamos, quiere que cambiemos, quiere que seamos transformados en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de actuar. Y el Señor, algo muy puntual, nos estuvo hablando de eso. El que es cabeza de un hogar, seas hombre o seas mujer, esto tiene muchísima influencia en tu vida, y tiene mucha influencia en la persona que tenés abajo, tus hijos, o quien viva en tu casa o en tu hogar. Y posteriormente, en el versículo 18, él empieza a charlar con Dios. Le dice, Señor, bueno, si me tenés que sacar de acá, yo no me quiero ir solo, quiero que vos me acompañes. Y Moisés le empieza a pedir un par de cosas. Entonces, hay una respuesta muy puntual que Dios le da, que creo que es un versículo muy conocido y que
todos queremos, recién lo cantamos, y dice el versículo 18, Moisés le pide al Señor, déjame ver tu gloria. Y el Señor respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Tendré misericordia de quien tiene misericordia y seré compasivo con el que es compasivo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Y en este caso, lo que el Señor me hablaba era esto. Cuando empezamos a ministrar o a servir a Dios, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Si tenés el privilegio de servir a Dios, porque no es una carga, es un privilegio. Yo me siento honrado y privilegiado de poder estar acá ahora compartiendo una palabra. Me imagino los chicos de la alabanza, es un privilegio cantarle a Dios, ver el mover de Dios, ver cómo Dios se manifiesta, ver cómo la gente cuando pasa al altar es libre, ver cuando vos soltás una palabra y la palabra entra en el corazón de una persona y la persona literalmente es transformada. Le contaba al pastor, en el último viaje que hice en diciembre, me pasó algo, esas cosas extraordinarias que Dios hace, y que le daba gracias al pastor, y lo voy a hacer públicamente. En su momento el pastor teníamos un grupo, o él tenía en realidad el grupo de discipulado de los hombres, y todos los días teníamos que hacer un devocional. Y era todos los días. Primero era sin horarios y después era con horarios antes del mediodía, si no te ligabas un rojo. Y muchos se acordarán de eso. Y realmente era fastidioso. Es verdad. Pero después, en ese momento uno cuando pasa ese tipo de cosas no se da cuenta. ¿Qué es lo que genera en nosotros? Y cuando yo me empecé a analizar en esa área, y empecé, obviamente, y por hábito, y porque es una rutina de la vida del cristiano, y más si estás sirviendo a Dios, tiene que ser un hábito, el hecho de leer toda la lectura. Y el Señor siempre me daba una palabra. De ahí surgen la palabra para las ofrendas, para abrir una reunión, en mi caso. Pero me acuerdo puntualmente cuando viene una persona al consultorio y yo hice mi devocional, empecé a analizar, Dios me habla, viene una persona con una situación y yo le largo la palabra literalmente y el rostro de la persona fue transformado. Y yo digo, gracias, en ese momento en mi corazón, gracias pastor por este hábito que me generaste y gracias por esa insistencia en realidad, porque realmente parece que es pesado, parece que es fastidioso, pero el resultado se ve en nuestra vida primero. La gente ve eso, porque después de ahí, esa semana era todos los días, durante una semana, una cantidad de gente con problemas. Y el devocional me daba la semilla y la palabra justa para esas personas. Y yo literalmente, iglesia, veía la transformación, cómo caía esa semilla, rompía la tierra y empezaba a germinar y la persona me decía, wow, nunca vi esto, o qué palabra, o qué mensaje, o tenés esa cosa. Bueno, obviamente es el efecto de la palabra cuando ingresa a nuestro corazón. Tenemos luz y nos hace personas sabias, personas prudentes, personas que tenemos la habilidad y la capacidad de poder transformar la vida de una persona. Y yo veía que Moisés le pasó algo similar. Él se cansó. Aunque la Escritura literalmente no dice que él estaba cansado, en otros pasajes sí lo dice, pero hay una respuesta que a mí me habilita a pensar esto. Una de las respuestas y una promesa que el Señor le hace y le dice, cuando le contesta y le dice,
mi presencia irá contigo y te daré descanso. Punto. Dios me llega a decir eso que muchas veces me lo dijo, ya está, tengo todo, no necesito nada. Entonces, muchas veces podemos estar acá como estoy yo, hablándote de Dios, ministrándote de Dios. Puedo estar, en el caso de los chicos que estaban tocando, cantando, alabando, saltando, pero estoy cansado. Muchas veces podés estar ahí sentado como ahora estás y tu cabeza no para de pensar y no prestás atención a la palabra y no permitís que el efecto de la palabra ingrese a tu corazón a través de tus oídos y te levantás y te vas de la iglesia como entraste. ¿Y qué es lo que Dios me hablaba? Que es tiempo de soltar las cosas. Y cuando venía en el auto, cantando esa canción que recién estábamos cantando, yo veía como, trataba de acordarme la declaración, pero lo que me acuerdo puntualmente era etapas cerradas y nuevas puertas. Y muchas veces cantamos, lo declaramos, oramos, intercedemos y decimos, sí, nuevas etapas. Y muchas veces tenemos el picaporte de la puerta vieja y no la queremos soltar. Y el Señor tiene una puerta nueva frente a tu cara, frente a tu situación, y vos no querés soltar lo viejo. El Señor recién nos ministraba y nos decía que soltemos las vestiduras viejas, las maneras viejas, las estructuras viejas, porque hay algo nuevo que Él quiere. Pero hay una manera, y esa es la manera de Dios. Y esa es la manera en la que Él quiere hablarnos. Él quiere que transitemos todo este 2025. No con cosas viejas, con estructuras viejas, a la manera del año pasado. No sé. Dios me hablaba muchísimo con respecto a dejar lo viejo, a transitar este nuevo 2025 y siempre le comparto al pastor esta sensación que tengo, que comienza el año y parece que, no sé si te pasa a vos también, de que estoy pisando sobre arena, que no sé dónde voy. Y eso es porque hay algo nuevo que el Señor, en ese desierto que tenemos que transitar, Él nos va a guiar. Así como le guió a Moisés, así como a este hombre que estuvo cansado, que estuvo fatigado, que estuvo estresado, que aunque no lo decía y no lo confesaba, era lo que tenía dentro. Y muchas veces no queremos reconocer que estamos cansados, que estamos fatigados, y subimos a este altar a ministrar a Dios, o venimos a la iglesia a ministrar a Dios, y venimos a levantar las manos, y no somos realmente genuinos con Él. Porque en el relato de esta historia, que es el nudo puntual, que es lo que a mí me marcó y Dios me habló, dice, versículo 21, me gusta también la nueva versión porque de ahí hay una frase impresionante. Dice, y escuchá, iglesia, porque ese es el punto central de todo, lo que Dios me habló para que te comparta. Dice, cerca de mí hay un lugar sobre una roca. Añadió el Señor, puedes quedarte allí. Cuando yo pase en toda mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero no mi rostro, porque nadie lo verá. ¿Qué es lo que Dios me hablaba puntualmente? Que muchas veces, si sos ministro, estamos expuestos a Dios. Vemos cómo Dios se maneja. El pueblo veía una columna de fuego de noche y una columna de nube de día. El pueblo veía cómo Moisés hablaba con Dios y cómo Dios le contestaba.
hablando, estando en Corrientes, le digo a un amigo, me pregunta, ¿qué te gustaría ver? Y yo me acordaba de este pasaje. Yo sinceramente me encantaría haber experimentado eso. Ver. Pero los ojos muchas veces son los enemigos de nuestra fe. Y nos guiamos por las emociones, los sentimientos o lo que vemos y caemos en trampas. Pero ¿qué es lo que quiero que veas conmigo? Que Dios le dice a Moisés, a ese que le mostraba, a ese que cuando él entraba al tabernáculo, Dios descendía para hablar con él, cerca de mí hay un lugar sobre una roca. Y cuando el Señor me habla sobre esto, me ministró tanto porque sabemos quién es la roca. Sabemos que nuestro fundamento es Cristo, sabemos que Él es el centro de todo, que nuestra vida es Él, no es que gira alrededor de Él, Él es todo. Y cuando el Señor le habla a Moisés en esta versión, le dice, cerca de mí. Y eso es lo que Dios me hablaba para que te comparta, que muchas veces estamos expuestos a Dios, pero no estamos cerca de Dios. Que muchas veces nos bajamos de esa roca, de un lugar cercano a Dios, que muchas veces nos corremos, y Moisés, yo creo que se había corrido, estaba una roca preparada para él, cerca de Dios, y él decidió enfocarse en su cansancio. Él decidió enfocarse en el fastidio. Él decidió enfocarse, este pueblo que me diste, Señor. Y el Señor me hablaba de esto. ¿Dónde estás hoy? Porque esa es la pregunta que me hizo a mí. Y cuando me pongo a analizar, obviamente primero me analizo yo para decirte esto, ¿realmente estamos sobre la piedra? ¿Estamos sobre esa roca cercana a Dios? ¿O simplemente lo decimos de la boca para afuera? Porque después de que vos te analices, hay ciertas, yo creo que son como virtudes o beneficios que Moisés tuvo. Y muchas veces nos corremos de esa piedra, nos corremos de ese fundamento. Muchas veces negociamos nuestros principios, negociamos nuestros propios fundamentos. ¿Por qué? Porque el cansancio te corre. Muchas veces pensamos que el hecho de irnos de vacaciones nos va a aliviar esa presión interna que uno tiene, y eso es mentira. Y te lo digo yo que vengo hace, no sé, un mes de vacaciones. Y nos engañamos. Y en realidad, le compartí al pastor, este viaje que hice fue muy, muy, muy distinto a todos. Fue una bendición realmente porque vi cómo Dios se movía. No se puede tomar vacaciones de Dios, es imposible. Y cada vez que pasaba algo, me llamaban por teléfono o me compartían algo. Yo sé que estás de vacaciones. No se puede estar de vacaciones de la iglesia. Te comparto la expresión que siempre le comparto al ministerio de intercesión. Esto es como, no sé, como la mafia. Una vez que entras, fuiste. Y qué lindo que es así, porque no podemos salir, porque Dios te persigue. Dios te persigue. Y yo estaba literalmente desestresado de mi trabajo porque, olvídate, no tengo señal y nadie te hincha. El celular es lo mejor que hay que dejar, pero bueno, uno necesita estar conectado. Y dejaba el celular y Dios me hablaba, y Dios me daba una palabra, y Dios me decía esto. Y qué lindo es poder disfrutar de esa plenitud total sin hacer nada, ojo con esto, sin hacer nada de lo secular y estar todo el tiempo con Dios,
orar, tener libertad, tener liberalidad para hacer lo que vos querés y que cuando Dios te dice, cuando Dios te manda, uno obedece y las puertas se abren. Todo se abre, todo es fácil con Dios. Y yo analizaba esto y decía, Señor, realmente como hijo de Dios somos bendecidos, somos privilegiados. Y lo segundo que yo veía en este pasaje es que Moisés cuando recibe esa respuesta de Dios, mi presencia irá contigo y te dará descanso, veo una cantidad de cosas. Veo un Moisés cansado, como te compartía. Veo un Moisés que se sentía solo. Porque lo primero que Dios cuando le contesta le dice, bueno, Señor, pero ¿y a quién enviarás para que me acompañe o que vaya conmigo? Veo un Moisés que experimentó todo lo sobrenatural de Dios y aún así se sentía cansado, solo por el hecho de no haber ocupado el lugar que Dios le dio, el lugar que Dios quiso que él ocupe, que no era cualquier lugar, sino era un lugar de privilegio. Es estar al lado de Dios en esa roca que el Señor preparó. Y el Señor a cada uno de nosotros nos preparó una roca. A cada uno de nosotros cuando Dios nos llamó, nos dio un lugar. A cada uno de nosotros cuando Dios te escogió, te señaló, te dio un lugar a su lado. Así que para empezar a autoanalizarte, ¿te estás sintiendo como Moisés? ¿Te estás sintiendo solo? ¿Te estás sintiendo cansado? ¿Te estás sintiendo agotado? Como nos compartía o el Señor hablaba a través de Nadia, ¿te estás sintiendo esa frustración interna en donde no encontrás plenitud? En donde haces todo lo que vos sabés que tenés que hacer y cuando llega el clima máximo te sentís vacío de vuelta. Porque hablaba con un amigo que me preguntaba a mí, ¿cómo haces para siempre estar bien? No sé, busco a Dios. Esa es la respuesta fácil. Y él me decía, no, pero tiene que haber una receta. Y en Dios no hay recetas. No existe una receta. Yo no te puedo decir, hace esto, ora de esta forma, arrodízate de esta forma, repetí esta oración, agarrá este versículo y el resultado es esto. No. Dios no es así. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que se manifiesta en nuestra vida a la manera en que nosotros le podamos entender. Te va a hablar a la manera que vos le puedas entender. Y Él se hace entender. Y otra de las cosas que el Señor me hablaba es que ese cansancio muchas veces viene porque nos separamos. Como dice Juan 15:5 creo que es, separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Cuando cortamos nuestro vínculo, o sea, nuestra intimidad diaria con Dios, empezamos a lucharla solo, que es lo que le pasaba a él. Empezamos a sentir el peso de lo que Dios nos mandó a hacer, a sentir la responsabilidad, pero que no genera cosa buena. Todo porque hay algo que cortamos. Y es lo que Dios más cela de nosotros, es lo que Dios más quiere de nosotros, que es intimar con nuestra vida. Versículo 21. Hay un secreto en este versículo, que es lo que Dios también me mostraba y me hablaba cuando pasa el tiempo
Lo voy a explicar de esta manera porque lo entendí así. Uno está sobre la roca. Y si este primer peldaño, no me voy a caer, ¿no? Esto es la roca. A medida que pasa el tiempo, Dios quiere que empezamos a subir de nivel. Y subir de nivel, que es lo que Moisés estaba haciendo, implica mayor compromiso. Y muchas veces estamos en la roca, a veces estamos fuera de la roca. Y el Señor me decía que hoy llama a gente que está fuera de la roca a que empiece a ocupar su posición y su lugar. Porque queremos lo que Moisés pidió. Ahora, ¿qué pidió Moisés? Pidió hallar gracia adelante de los ojos. Mirá lo que pidió. Quiero hallar gracia delante de tus ojos. Es tan profundo esto que a veces se nos escapan una cantidad de cosas. Él quería que Dios lo acompañe a donde él iba. Él quería lo más preciado que creo que todos queremos, que es la gloria. Yo creo que si tenemos todo esto, listo. Ese es el éxito del hombre. Es lo que se conoce como la famosa plenitud. O sea, tenés la cobertura de Dios, tenés la bendición de Dios, tenés puesto los ojos de Dios sobre tu vida, tenés la cobertura espiritual, tenés el hecho de que Dios envía un ángel adelante tuyo abriendo todos los caminos, tenés la presencia de Dios manifiesta de noche, de día y Dios cubriéndote. Vos te acercás a su altar, a donde Él se manifiesta y Dios desciende para encontrarse con vos. Ningún tonto era Moisés. Pero sin embargo, ahí es cuando Dios me habló. Hay un detalle en este pasaje. Acordate que hay gente que está fuera de la roca, hay gente que está puesto en la roca, pero Dios para este 2025 me hablaba a mí, y yo me lo tomé para mí y te lo comparto a vos. En el mismo versículo dice, cuando yo pase en toda mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano. ¿Y qué significa esto? Que Dios le redobló la apuesta a Moisés. Ok, ¿vos querés todo eso? Bien. Y me viene a la cabeza el versículo, el que desea buen obispado, buena obra desea. Y deseamos eso, sí, está bien. Pero el Señor le hizo un desafío. Que Él ingrese a la peña, que Él ingrese al centro de la montaña, que no te quedes simplemente acá en el primer peldaño que vos conociste, cuando Dios se manifestó, Dios te contestó, Dios te proveyó, Dios te multiplicó, Dios te bendijo. Y ahora, porque cuando te quedas siempre en el mismo lugar, te vas a frustrar. Es tiempo de crecer. Y Dios te desafía a que crezcas. Dios te desafía a que te metas adentro de su peña. Y entrar adentro de una peña significa empezar a meternos en profundidad con Dios, con el Señor. Y cuando estamos, no sé si alguna vez entraste no sé, yo me imagino una montaña y un hueco, bien práctico. Una vez, ¿te acordás cuando nos fuimos a pescar? Una vez, ahí en Corrientes, es como un cordón de piedra. Yo me caí adentro de un cordón de piedra en un pozo y no me podía mover literalmente. Y muchas veces Dios en realidad quiere eso. Quiere que vos ingreses a la hendidura de su peña. Y cuando vos estás en la hendidura de la peña, a tus espaldas hay piedra, no te podés mover. Y vas a ver lo que Dios hace y Dios te va a estar cubriendo. Y el Señor me hablaba de esto, iglesia.
de que es tiempo de que entremos a la hendidura de su peña, que es tiempo de salir de ese primer lugar de posición que el Señor nos dio, que es hermoso, es estar ahí al lado con Él, pero Dios nos hace y nos redobla la apuesta. Dios quiere que ingreses, que salgas de tu comodidad, que salgas de ese lugar donde estuviste mucho tiempo, que salgas de lo que vos sabes que tenés que salir. Dios fue muy clarito en la administración. Cuando buscamos todo lo que Moisés buscó, Dios nos desafía y Dios redobla la apuesta. Y hoy Dios quiere redoblar la apuesta con tu vida, con ese primer llamado que te hizo, con ese primer llamado al que vos pudiste haber respondido, y te conviene que respondas y digas, Señor, sí, acá estoy. Y yo analizaba y veía tres personas, tres situaciones en realidad. Gente que se corrió porque el cansancio te pudo. Gente que se desvió y eligió otra cosa y no estar en la piedra, no estar en la roca. Gente que le pudo más sus pasiones. Gente que fue muy ambiciosa y no esperó la promesa. Entonces quiso agarrar por colectora y empezó a hacer cosas turbias. Y cuando uno quiere hacer a su manera, no funciona. Literalmente no funciona. Puedes tener el mejor plan, puedes tener la mejor estrategia, puedes tener la mejor página de internet, puedes tener la mejor prensa, puedes tener el mejor cartel. Pero cuando Dios te da una estrategia y vos obedeces, todo se rompe. Y ahí se desata esa bendición que todos queremos. Porque no es a nuestra manera, sino es a la manera en que Dios quiere. Así que yo creo que el Señor hoy quiere que uno recupere esa posición que perdió. Si sos un ministro de esta casa y te corriste, tu roca al lado del Señor sigue intacta. Habíamos declarado el año pasado año de segundas oportunidades y realmente Dios es un Dios de muchas oportunidades, pero que las oportunidades no las agotes. Cuando estaba en Corrientes me contaron un testimonio que me quedé asombradísimo y que te lo quiero contar. Siempre te traigo un testimonio lindo. O es medio, no sé si tan, bueno, no es lindo en realidad, pero te lo voy a compartir igual porque habla de esas oportunidades. Había una pareja en la iglesia, un chico de 19 años, que empezó a noviar con una chica de 17 años. La chica no conocía, realmente no conocía a Dios. Y el chico le predicaba, hasta que un día la chica decide ir a la iglesia. Se encuentra con Dios, se enamora de Dios, todo en una sola noche. Y esa chica experimenta lo que era la presencia de Dios en su vida. Sale de la iglesia y empieza a publicar en todas sus redes: hoy es la mejor noche de mi vida porque hoy me encontré con el Señor, me encontré con Jesús, el que me salvó, el que me limpió y el que me restauró y me sacó esta angustia y este pesar que tenía en mi pecho. La familia es ultra católica. Cuando esta chica llega a su casa, cena, se acuesta y le da una descompensación porque era diabética. Y le da, se
desregulariza todo su organismo. Nadie entendía por qué. La cuestión es que le da un infarto y muere. Pero voy a esto. La sonrisa que tenía esa chica, porque mi amigo me dijo, Gastón, era impresionante, parecía que estaba durmiendo y se reía. Lo que yo le decía a mi amigo es, lo más importante es que esta chica tuvo una oportunidad. Y muchas veces nosotros tenemos varias oportunidades, pero no sabemos cuándo se nos pueden agotar. Entonces, si Dios te está llamando, no desperdicies las oportunidades, no desperdicies lo que Dios quiere hacer con tu vida, no desperdicies ese lugar que Dios te está guardando y te está dando. Y si estás firme y estás sobre la roca y estás haciendo lo que tenés que hacer, Dios te va a redoblar la apuesta. Y vamos a entrar a la hendidura de su peña, a un lugar mucho mejor del cual tuvimos y pudimos gozarnos y deleitarnos el año pasado. Iglesia, yo quiero que vos te pongas de pie. Y que podamos afrontar en realidad lo que Dios nos está mandando. Lo que Dios en realidad nos está pidiendo. Podés estar estresado, es normal. Podés estar cansado, es normal. Podés estar fastidiado y es normal. Pero lo que no es normal es que vos te alejes de Dios, que te corras del lugar donde Dios te llamó y quiere que vos estés. Y que en esta noche realmente nos analicemos. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable como nos habló, muy clarito, muy puntual. Y que este año no sea como el año pasado. Que no hagamos lo mismo que hacíamos el año pasado. Porque yo le compartía a una persona, el tiempo pasa, y muchas veces estamos igual. Y qué triste es que el tiempo pase, y vos no seas transformado. Qué triste es que otro ocupe el lugar que Dios te dio a vos por el hecho de quedarte inactivo, de no tomar ese desafío, de no estar en la posición que Dios quiere que vos estés. Debe ser extremadamente espantoso ver lo que Dios hizo con una persona y esa persona deberías de haber sido vos. O que en la lista de las oportunidades que Dios te está dando, las oportunidades se empiecen a agotar. Debe ser triste. Pero como tenemos un Dios grande y un Dios poderoso, hay una canción que me ministró tanto que cuando uno se presenta delante de Dios a orar o a pedirle, el Señor me hablaba y me decía, no te presentes en la posición de la derrota. No te presentes con la posición de una persona frustrada. No te presentes desde la posición de la escasez, Señor, no tengo. No te presentes como un huérfano. Porque Dios nos da oportunidades, pero Dios quiere que nos presentemos como lo que somos, como sus hijos, como personas que son vencedoras y que llamemos las cosas que no son como si fuesen.